El enlace ya pudo entrar, entonces arrancamos, muchachos. ¿Todos me escuchan? Sí, Chicos. señor. Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a arrancar entonces con el curso de Física Básica 3. Tiene 2 códigos, Física Básica 3, oscilaciones y ondas. Y ayer algunos estudiantes de grupo 2 me escribieron porque en el sistema parece que hubo un error y hicieron un grupo 2 los miércoles, viernes. Oficialmente, el curso de Física Básica 3, oscilaciones y ondas, se da martes, jueves, es un solo grupo teórico, martes, jueves de 8 a 10, y los lunes tiene 3 talleres, por eso los dividen en 3 grupos, ¿cierto? Yo ya les mandé un correo diciéndoles que solo había un curso, que fue un error del sistema, y le envié copia de ese correo a la coordinación de pregrado. Él me contestó anoche diciendo que lo van a revisar. Entonces, yo soy el profesor del curso, martes, jueves de 8 a 10, que es el que históricamente se ha abierto, que es solamente un curso. Entonces, los que tengan dudas del grupo 2, entonces hablen con la coordinación de pregrado, pero por lo que entiendo, los van a pasar a este grupo. Y las personas que me pidieron el link y que no se han matriculado, entonces tengan en cuenta que es martes, jueves, 8 a 10. Curso Física Básica 3, y para la gente de matemáticas, oscilaciones y ondas. Entonces tengan muy presente eso. Si tienen algún compañero del grupo 2, le avisan que la clase son martes, jueves de 8 a 10. Igual, ahora en ajustes ya el coordinador de pregrado hará el cambio. Pero de todas maneras, los que tengan dudas, los que hacen la programación no soy yo, es el coordinador de pregrado. Entonces revisen el correo que yo les envié, que ahí le mandé copia a, creo que es pregrado@física.odea.edu.co. Entonces, ojo con eso, sobre todo es para los de grupo 2, solamente para el grupo 2 y para los que todavía no han matriculado, que ahorita me pidieron el link. Estamos. Bueno. Anoche, a los que están oficialmente pues, en los 3 grupos, les envié algunos documentos, ¿cierto? Esos documentos son el programa del curso, es un programa, si ya lo vieron, tiene todo el detalle por unidad, tiene el detalle de las evaluaciones, tiene el detalle de la bibliografía principal y tiene el detalle de las fechas de examen de cada unidad, ¿cierto? Adicionalmente, como a veces a ustedes como que se les olvida un poco, les preparé un documento que solamente tiene la parte de la evaluación, o sea, los días de las fechas de las pruebas, y además tiene la información sobre la bibliografía básica. O sea, eso es un formato reducido, ¿cierto? Comprimido de lo que es el programa del curso. Entonces ahí tienen toda la información del curso para cuando la quieran consultar, sobre todo por el tema de los exámenes. Yo también voy a montar ahora en Classroom, voy a buscar la forma de montar también esa información. La tendrán en el correo y la tendrán en el Classroom. Cuando necesiten consultar algo, ahí está, muchachos. Listo. Muy bien. No siendo más, todos están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Perfecto. En el sistema ya aparece el horario corregido. Exacto. Entonces, para que sepan, muchachos, muchas gracias, Yaider Steven Rincón Gallego. Me dice que en el sistema ya aparece el horario corregido, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, es martes, jueves de 8 a 10. Es el único teórico, pero tendrán entonces 3 talleres el lunes divididos en grupos hasta de 15 personas. Por lo que veo, hay algunos de sus compañeros que no se han podido matricular. Luego veremos entonces en qué grupo los colocan y de pronto pueden quedar un poco más para que todos tengan la oportunidad de ir a los talleres y ver el curso. Muy bien. Otro favor que les pido es, como ya lo hicieron, yo voy a apagar también mi cámara. Apaguemos la cámara y apaguemos, muchachos, el sonido ustedes. Y cuando vayan a hablar, por favor, simplemente lo prenden, y cuando dejen de hablar, lo prenden, y cuando dejen de hablar, lo desactivan. A veces la red se pone pesada, entonces yo también voy a quitar hoy la imagen, ¿cierto? Mi imagen, y vamos a trabajar entonces sin imagen y con sonido cuando alguien vaya a hablar. Entonces simplemente lo activa y hablamos. Listo. Porque eso a veces se cae, muchacho. Entonces ya está corregido en el sistema, martes, jueves. Los que no se han matriculado, entonces ya saben que martes, jueves de 8 a 10, para que lo hagan en ajustes, muchachos. Bueno, vamos a arrancar, muchachos, entonces. Por favor, voy a desactivar esto, ¿cierto? Si de pronto pasa algo, entonces me avisan, muchachos. Si no ven alguna cosa, rápidamente me avisan. Muy bien, muchachos. Entonces, como les decía,
Física Básica 3 para la gente del Instituto de Física, pero para el Instituto de Matemáticas se llama Oscilaciones y Ondas. Simplemente es una cosa de códigos, exactamente el mismo curso, el mismo contenido y todo igual. Vamos a hacer el horario de atención jueves 10:30, 2:30, y lo hacemos entonces, lo hacemos también miramos cómo lo hacemos por Gmail, lo hemos hecho. Es un horario de atención, entonces jueves 10:30, 2:30, por los que tienen clase de 10 a 12, puedan estar entonces en la atención. El curso, como todos saben, este tipo de cursos tiene 8 pruebas, ¿cierto? Son 4 exámenes parciales, un 70% en este caso, y 4 pruebas de taller, ¿cierto? Entonces tenemos unas sesiones de clases, las clases teóricas, martes, jueves 8 a 10, y haremos 4 parciales, y para cada parcial habrá una prueba corta que es con el profesor de taller. Yo les envío la información oficial entonces, el profesor de taller y en qué horarios están, para que lo tengan en cuenta. Importante, muchachos, por favor, aprovechen los talleres, ¿cierto? Los talleres fue algo que nos hemos ganado, ¿cierto? Con esfuerzo, porque antes no existían. Los talleres son muy útiles, muchachos, para que ustedes puedan reforzar conceptos, resolver dudas, ¿cierto? Entonces, les pido, muchachos, que traten de no faltar, ¿cierto? En lo posible, traten de no faltar a esos talleres. Entonces, tenemos 4 exámenes, tenemos 4 unidades, entonces queremos desarrollando, ya están todo en la documentación que les envié, está el detalle de cada unidad, y entonces el lunes arrancan ustedes el taller, y ya les van a explicar entonces la metodología del taller. Vamos a ver cómo metodología ponemos ahora que estamos con cuarentena, y vamos a arrancar las primeras 5 clases con este libro, Bibliografía, Oscilaciones y Onda, de Alicia Guerrero, ¿cierto? Este libro, vamos a las 5 primeras clases, y de la sexta en adelante vamos a usar el otro libro, el libro de Héctor Elzate, que es un libro del profesor que se jubiló del Instituto de Física, que es el que seguiremos del libro principal. Y en el programa del curso aparece entonces todo el resto de bibliografía secundaria. Entonces, cuando necesiten ir más allá de los libros principales, ahí tienen toda una gama de libros que pueden consultar. Este libro yo creo que lo pueden conseguir, pues obviamente ahora no sé cómo físicamente, pero creo que por internet lo pueden Sí, conseguir. profe, yo ya se los acabo de enviar al chat. Ah, bueno, no sé si se podía, pero listo, gracias. Gracias, sí. Este libro, Oscilaciones y Ondas, es un libro que creo que está en la biblioteca. A veces es difícil de conseguir y hay pocos números, ¿cierto, muchachos? Entonces, si tienen compañeros de semestres pasados o alguien, se los pueden compartir, pues ya digitalmente o físicamente. Tengan en cuenta que de ese libro, pues ese libro daría para un curso completo, ¿cierto? De oscilaciones, por este curso es de oscilaciones y ondas. O sea, históricamente, este curso era solamente de ondas, para contarles un poco. Y, y las oscilaciones iban en el Física Básica 1. Ahora, aparte de Física Básica 1, y nos metieron acá en este curso parte de oscilaciones. Entonces, solamente 5 clases. Entonces, y nos vamos a ceñir al material que yo les dé en clase, ¿cierto? El libro tiene, como les digo, para un curso completo, pero yo solamente, nos vamos a basar en lo que yo dé en clase, y conectado con eso van a saber ustedes qué parte es estudiar. Yo también les envío un taller de esta unidad, la primera unidad, para que vayan revisando, y también les envié una solución para la segunda clase. Todo está pues en el correo electrónico, como les digo, para que por favor lo revisen. Entonces arrancaremos con este libro, luego haremos el otro. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasó? Profe, qué pena, te tengo una pregunta. ¿Vas a grabar la clase? No, porque yo aquí uso imágenes que, pues, el curso no está preparado para dar virtual. Entonces no me gusta grabarlo Ah, porque perfecto. también a veces hay ruidos y cosas raras. Las imágenes no están bien hechas, a veces tomo imágenes que no mías, por eso de autor no puedo, entonces no la voy a grabar, por favor, no la grabemos. Por eso, esos cursos, bueno, ya ustedes saben, muchachos, tanto ustedes como los profesores hemos sufrido el tema de la virtualidad, ¿cierto? Entonces, esos cursos no son cursos virtuales, obviamente. Gracias por la pregunta, por el comentario. Vea, la idea de estos cursos es que esos cursos no están diseñados desde ningún punto de vista para que sean virtuales. Y ustedes están en una carrera que es presencial. Eso ténganlo mucho en cuenta, no es semipresencial ni virtual. Entonces, simplemente por el problema de la cuarentena, tocó virtual,
Entonces, ni ustedes están preparados ni nosotros. Eso implica un poco de cosas, tanto para estudiantes como para profesores. Aquí todos, pues, unos más que otros, pues hemos sufrido el tema de la virtualidad. Por eso, entonces, estas presentaciones no están, entonces, eso no está montado para que sea virtual, ¿cierto? Yo hago los dibujitos como puedo, a veces tomo dibujos, no tengo derechos de autor, ¿cierto? Esto, no es, esto recién lo estoy montando, lo estuve montando ayer, ¿cierto? Para presentárselos a ustedes. Entonces, no tengo ni material virtual ni la clase virtual, por eso no la grabo, ¿cierto? Otra cosa importante para que tengan en cuenta y no se asusten, muchachos. El curso, el libro de la profesora Alicia, que es el que vamos a iniciar, es un libro que no trae todos los desarrollos en detalle, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes usualmente leen el libro, se asustan, porque falta mucho desarrollo. Yo en clase hago la mayoría y dejo algunos de tarea en el taller, ¿cierto? Entonces no se me asusten. Ese libro de la profesora Alicia es un libro muy compacto, ¿cierto? Muy comprimido, y ya después de la sexta clase, el libro de Héctor sí tiene mucho más detalle y es mucho más detallado en muchos temas. Entonces, cuando vean el libro de Alicia, no se me asusten mucho. Aquí lo vamos a hacer pues en más detalle, porque ya no hace muchas partes lo hago, y como les decía, yo tomo solamente unas secciones de ese libro. Por favor, no se asusten. Listo. Vamos a empezar con un repaso del movimiento oscilatorio, esta clase y la otra. Aquí de pronto visto desde otro punto de vista, pero es un repaso porque según los programas en Física Básica 1 lo deben ver. Algunas veces me dicen que no lo vieron, pero lo deben ver. También lo que ven en bachillerato, pero vamos a hacer un repaso acá para poder acoplarnos al tema y hacerlo un poco autocontenido. Listo. Vamos a arrancar entonces, muchachos, con lo que llamamos osciladores armónicos simples, ¿cierto? ¿Y cuál es el más simple? Una masa, miren, que está acá. Vamos a ver acá, suponemos que esto es la pared, miren, una pared. Tengo una cuerda, miren, o cierto punto de sujeción de esa cuerda, y tengo una masa que está acá, y supongo que ese punto central es el centro de masa. Entonces se supone entonces que en estado de equilibrio, miren, la cuerda está sobre esta línea vertical acá, y si yo saco de equilibrio esa masa, ¿cierto? Esa masa empieza a moverse alrededor del punto de equilibrio, ¿cierto? Eso es un péndulo simple. Y en este caso, vamos a hacerlo simple, la cuerda es inextensible, ¿cierto? Esa longitud no cambia. Ese es el péndulo simple, ¿cierto? Hay uno que es el péndulo físico, que ya es con un cuerpo, ¿cierto? Tiene un centro de masa también, pero vamos a empezar en el péndulo simple, que es el caso más simple de los osciladores armónicos simples, valga la redundancia. Entonces, una forma sencilla de abordar el problema es saber que si la longitud es constante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una forma de resolver el problema simple es usar coordenadas polares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la longitud es constante, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se escribe el problema? Entonces tenemos una masa suspendida con una cuerda inextensible, ¿cierto? Los versores R sub θ, que son las coordenadas polares, ¿cierto? Y miren las fuerzas, mg y la tensión. Por ahora solo consideramos estas tensiones. Luego, la próxima clase vamos al tema de las fricciones. Por ahora vamos desde lo simple a lo más complejo. Muy bien, entonces tengo la tensión, tengo la fuerza, mg, y como les decía, vamos a usar coordenadas polares, que son r y θ, y los vectores unitarios. Muchachos, esta parte de mu sub r mu sub θ se la recomiendo. Física básica 1, repase el movimiento circular, que ustedes a veces, por las preguntas que me hacen en los talleres, repasen movimiento circular, que son mu sub r mu sub θ. Muy bien, entonces miren, la posición, ¿cierto? Está dado por R, pero dijimos que la cuerda es inextensible, ¿cierto? Ese R es L, que es la longitud, que es una constante. Y si calculamos la velocidad en coordenadas polares, entonces tiene los componentes en mu sub R, ¿cierto? Y en la componente θ, ¿cierto? Mu sub θ y mu sub R. Pero, ¿cuál es la ventaja de usar esta notación en coordenadas polares? Miren, ¿qué es punto? R punto es la derivada de R respecto al tiempo. Vamos a usar esa notación, R punto. Entonces, R punto, ¿cuánto vale? 0. La derivada de una constante, ¿cierto? Esa constante vale 0. Entonces, miren que
En ese caso la velocidad la tengo solamente en la componente teta. Esa era L, que es la longitud, ¿cierto? Por la derivada de teta respecto al tiempo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Miren, lo decimos acá. Teta como la única variable dinámica del problema. Entonces, ¿qué queremos decir? Miren, yo tengo una cuerda sujeta, fija en un punto O, le cuelgo una masa y la saco del equilibrio, ¿cierto? Y yo puedo escribir el movimiento de esa masa solamente ¿con quién? Con teta, ¿cierto? La única variable dinámica del problema, es decir, la que me escribe bajo esas condiciones, cómo cambia, ¿cierto? Cómo cambia entonces la posición de la masa. ¿Cómo? Cambiando teta. Entonces yo digo, equilibrio, teta pues es 0, saco el equilibrio y a medida que transcurre el tiempo, teta va cambiando. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Estamos simplificando el problema mucho. ¿Por qué? Porque en este caso ponemos del péndulo simple. Entonces, tenemos que la velocidad, ¿cierto? En la dirección teta, ¿cierto? La magnitud es L teta punto. Mírenlo acá, L teta punto. Y aquí tenemos esta, mira esta fuerza, que la llamé F teta. Listo. Péndulo simple. Muy bien. Vuelvo acá, la figura teníamos ahora, mírenlo acá, la misma. Y la velocidad que calculamos, L teta punto. La magnitud y en la dirección teta. Entonces, vamos a calcular entonces la fuerza en tangencial, la fuerza en teta, ¿cierto? Que es m por dv de t, masa de la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? Es en teta. La velocidad entonces que está en teta es acá, L que es constante, que es la longitud de la cuerda, y teta punto, ¿cierto? Teta punto, de teta de t. Si hago la derivada de L teta punto, entonces tengo que m de la fuerza, me queda m, ¿cierto? L es la constante que sale, y la derivada de teta punto de t, o sea, la segunda derivada de teta respecto a t, es teta doble punto. Mírenlo acá, teta doble punto. Y eso es igual a la fuerza tangencial, que miren, es negativa, ¿cierto? Se pone en movimiento y es mg por seno de teta. Mg seno de teta. Miren que estamos diciendo entonces que nuestro sistema, miren cómo lo estamos simplificando. Solamente lo describimos con la variable teta. Teta me dice entonces cómo evoluciona el sistema, cómo cambia, si está en el equilibrio, si está en amplitud máxima o en amplitud mínima, ¿cierto? Péndulo simple. Y me queda entonces esta ecuación 2, mírenla acá. Mírenla acá. Teta de segunda derivada de teta respecto al tiempo es menos g sobre L, seno de teta. Seno de teta. Miren muchachos, esta ecuación 2. Esta ecuación es una ecuación diferencial. Esta ecuación no es lineal, porque mire que contiene este término seno de teta. Seno de teta. Listo. Seno de teta. ¿Alguien me puede decir entonces, miren lo que vamos a hacer? No es lineal. Vamos a hacer una aproximación para convertirla en una ecuación lineal. ¿Cierto? ¿Quién me dice qué pasa cuando uno hace aproximaciones? Alguien que me diga, muchachos. ¿Qué pasa cuando uno en física y matemáticas? Física y matemáticas se dicen que son ciencias exactas, ¿cierto? Pero Uno hace como integrales o sumatorias. cuando uno hace una aproximación en un problema, ¿para qué lo hace y eso qué implica? Eso es básicamente la pregunta. Empecemos por el principio. ¿Para qué uno hace aproximaciones? ¿Qué me dice? Para simplificar un problema. Muy bien. Para facilitar el problema y pues, también pues, lo que pasa se resuelven cositas, ¿no? Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace aproximaciones ¿para qué? Para simplificar la solución del problema. Pero siempre que usted aproxima está perdiendo. Entonces, lo ideal es
no aproximar. Pero en física y matemáticas, si uno no aproxima las ecuaciones, se vuelven inmanejables. Entonces lo que hace uno es saber que cuando usted aproxima, está perdiendo. Uno cuando aproxima ve el fenómeno más o menos global, pero pierde detalle. Entonces siempre que uno aproxima en física y matemáticas, que lo hace siempre, hay pocas soluciones exactas en física y matemáticas, siempre pierde. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Yo tengo un sistema aquí, el péndulo, bajo ciertas condiciones, y yo les doy, ¿cierto? Yo les doy una ecuación que escribe el sistema. Entonces, les digo, bueno, vayan al laboratorio y comprueben que la ecuación entonces funciona. Entonces, van al laboratorio y los resultados experimentales no le dan de acuerdo a la teoría que vimos, por ejemplo, en clase. Entonces, me va a decir, profe, no, esa teoría no funciona. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Volverse a las aproximaciones y saber qué aproximaciones hizo. Entonces, sí, la teoría recordemos que la física es una ciencia experimental, ¿cierto? Lo que manda es la experiencia, la fenomenología. Entonces, si uno va al experimento y no le está dando lo que debería dar, entonces uno se da cuenta, va a las aproximaciones que hizo y dice, bueno, la aproximación que hice, es que la aproximación que hice aquí no aplica. Entonces, hay que entonces pensar cómo se hizo la aproximación y la idea es hacer aproximaciones que no sean tan fuertes. Uno lo que hace en los laboratorios usualmente es que escoge los parámetros y escoge el sistema de manera que las aproximaciones que hizo uno, ¿cierto?, tengan validez. Entonces, miren acá, por ejemplo, este es un ejemplo de aproximaciones. Miren, tengo una ecuación que no es lineal, entonces vamos a hacer esta aproximación. Pequeñas oscilaciones se llama entonces. Y vamos a suponer que, pues, que ese ángulo teta, medido en radianes, ¿cierto? Ojo, en radianes es siempre menor que 1. ¿Por qué? Porque quiero convertir esta ecuación, miren, esta ecuación es bien compleja. ¿Por qué razón? Porque miren, este seno de teta, si yo la expando, miren, tiene un término a la 1, a la 3, a la 5, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es una ecuación muy compleja, ¿cierto? Una ecuación diferencial se vuelve muy compleja, muy compleja. Para eso vamos a aproximar entonces. Entonces vamos a suponer pequeñas oscilaciones. Y radianes es siempre menor que 1. ¿Listo, muchachos? Eso es. Entonces, muy buenos compañeros que dijo. Uno simplifica pero pierde cositas. Tiene razón, ¿cierto? Usted, muchas veces uno quiere ver fenómenos globales, pero hay detalles que siempre va a perder. Entonces, siempre que aproximamos, perdemos. ¿Qué tanto perdemos? Depende del problema y depende de las condiciones. Entonces, tengan eso siempre presente. Cuando uno está aproximando, está perdiendo cosas. Muy bien. Entonces, tenemos la ecuación 3. Vamos a ir acá. Tenemos la ecuación 2 entonces, que es la ecuación esta que no es lineal, y la ecuación 3, de acá, el seno de teta, que hace que esta ecuación no sea entonces una ecuación lineal, ¿cierto? Bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones se expresan potencias iguales a su presa, a 3. ¿Qué estamos diciendo? Miren, este teta es mucho menor que 1, ¿cierto? Es menor que 1. Y si yo elevo ese teta a la 3, va a ser mucho más pequeño este teta. Y si lo elevo a la 5, mucho más pequeño que el de la 3 y a la 5. Y aquí hay un 3 factorial en el denominador y aquí un 5, que va creciendo también el factorial. Entonces, ¿qué aproximación vamos a hacer? Bueno, vamos a sacarnos en el primer término. Miren. Bajo esta aproximación, nos quedamos solamente con teta, ¿cierto? Entonces, lo que les decía yo ahora, ¿cierto? Si yo entonces escojo esta aproximación, miren, seno de teta proporcional a teta, esa ecuación 2, miren acá arriba, se me convierte en 5, ¿cierto? La ecuación 5. Teta doble prima igual menos g sobre L con teta. Entonces, lo mando para el laboratorio, muchachos. Vamos a hacer un experimento sencillito. Coloquemos entonces un péndulo, una cuerda, le atamos entonces una masa y lo ponemos a oscilar, ¿cierto? Que es oscilar, permiso, me devuelvo, moverse alrededor del punto de equilibrio aquí, empieza a oscilar, moverse. Y les dejo entonces una tarea. Yo escojo el punto inicial, ¿cierto? Escojo el punto inicial, ¿cierto? Y les digo, calculen entonces con esta ecuación los parámetros del sistema. Se empiezan a trabajar y no les da. Entonces, ¿cuál va a ser la primera pregunta que uno se hace? El profesor usó un teta inicial y ese teta sí cumple esta condición, ¿cierto? Cuando usted va ahí y pregunta, que el sistema no me da porque no cumple entonces la aproximación de teta, ¿cierto? Teta en radianes es menor que 1. Entonces, miren lo importante que es esto, ¿cierto? Siempre en física y matemáticas hacemos aproximaciones, porque las ecuaciones se vuelven muy complicadas, ¿cierto?
siempre tenemos que tener en cuenta que se pierden cosas. Cuando uno va al laboratorio siempre tiene que ir con actitud crítica, ¿cierto? ¿Ves? No todo en cuenta la fricción sí hay. Pero entonces si miro pocas oscilaciones, de pronto no es tan fuerte el efecto de la oscilación. Claro, prepara uno más o menos los experimentos para que le den en ese rango de pasos. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos, porque es muy importante y aquí hay que tener mucho cuidado con las aproximaciones. ¿Qué aproximaciones se hacen? Sobre todo para los problemas. Miren entonces que tenemos una ecuación que esta sí, es una ecuación diferencial que tiene unas características que son muy convenientes, ¿cierto? Para su análisis. Entonces, esta ecuación es una ecuación ordinaria. Recordemos que estas derivadas es de teta punto respecto al tiempo. Entonces, solamente hay derivadas temporales. Y miren esta segunda, que es de lo que venimos hablando, perdón, muchachos. Miren esta segunda característica, es lineal, ¿cierto? Sea lineal es simplemente una ecuación lineal cuando se describe de esta forma, miren acá. Tiene una segunda derivada, una primera derivada y tiene la variable, ¿cierto? Y tiene algunas constantes, miren acá. Esto es una forma de una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, cuando una ecuación tiene esta forma, uno simplemente dice que es lineal. Entonces, miren acá, donde además, miren, ojo con esto, A, B, C y D pueden depender del tiempo, pero no de la función teta o sus derivadas. Entonces, resulta que ustedes toman este curso en paralelo con el curso de ecuaciones diferenciales, algunos ya ven ecuaciones diferenciales. Este no es un curso de ecuaciones diferenciales, pero elementos de ecuaciones diferenciales. Este no es un curso de álgebra y trigonometría, pero usa elementos de álgebra y trigonometría, ¿cierto? No es un curso de física básica 1, pero usa elementos de física básica 1, y así sucesivamente. Vamos a usar algunas herramientas. Eso no es un curso de resolver ecuaciones diferenciales, porque para eso tiene el curso de matemáticas, pero es un curso donde damos elementos, ¿cierto? Elementos y podemos usar herramientas. Entonces, para los que no han visto ecuaciones diferenciales, van a empezar a ver esto ahora pronto. Entonces, no se alarmen mucho, simplemente lo que vamos a utilizar en clase y luego ya en el curso de ecuaciones diferenciales ustedes ya van a ver mucho más material. O sea, que no se me preocupen tanto en este momento. Pero sí, entonces, tenemos en cuenta que esto es lineal y miren esto. Se dice que es homogénea cuando este término D no aparece, ¿cierto? Sino solamente términos, ¿cierto? Acompañados por teta su derivada, mire, a teta doble punto, b teta punto c teta. Entonces, cuando no aparece el término D, ¿cierto? Solito acá, entonces decimos que la ecuación es homogénea. Y otro asunto importante, miren esto, es que es de segundo orden. ¿Por qué? Porque el segundo es el máximo orden de las derivadas. Mira acá, teta doble punto. Es la segunda derivada, por eso se dice que es de segundo orden, ¿cierto? Segunda derivada en teta. Entonces, miren que es una ecuación que obtenemos con una aproximación y que eso hace entonces que esta ecuación tenga unas 4 características que son bien importantes y que hacen entonces, como queríamos, para eso hicimos la aproximación, que la solución entonces de la ecuación sea más simple, ¿cierto? Uno puede entonces también, por ejemplo, decir, bueno, si en mi problema pienso que este teta entonces es una aproximación muy fuerte, tomo hasta el segundo término. Bueno, la pregunta es, ¿eso qué implica entonces en la solución de la ecuación diferencial? Se me complica mucho más, ¿cierto? Un problema de ecuaciones diferenciales que hay que resolver, ¿cierto? Entonces uno, como les decía, uno toma algunos términos y siempre piensa en su problema y cuándo es válido o no, ¿cierto? Y si uno quiere entonces tener en cuenta los detalles, tiene que irse a más términos, ¿cierto? Y eso sí, aumenta la complejidad, obviamente. Muy bien, entonces tenemos la ecuación más simple que podamos tener, ¿cierto? Esta ecuación 5, en este caso, con esas 4 características. Y mire, aquí les coloco un comentario hacia el problema 4.1. El 4.1, miren, seno de teta aproximadamente igual a teta, y el problema de 4.1 tiene que ver con la tangente, para que lo hagan, lo tengan en cuenta. No es muy complicado, es sencillo, pero lo hacen porque lo podemos usar en algún momento. Entonces, el problema 4.1, también las personas que no les ha llegado entonces el material porque no se han matriculado en el curso, no se preocupen, que yo espero que pasen ajustes y entonces les envío todo o me escriben un correíto
y yo les envío el material para que lo tengan. Yo también voy a montar un Classroom, voy a aprender un poco ahora ese semestre cómo se usa bien. El semestre pasado lo vi, pero ese semestre me refino a ver si queda bien bonito. Muy bien. Entonces, miren, tengo esta ecuación 5, que matemáticamente tiene unas propiedades muy convenientes. Y miren esas condiciones a qué me llevan. Es lineal y homogénea. Entonces, lineal y homogénea se cumple el principio de superposición. Ese es el principio. Si existen varias soluciones, cualquier combinación lineal de ellas también es solución, que es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Cierto? Si yo tengo varias soluciones, la superposición lineal de esas soluciones también es solución. Primer característica. Y la segunda, miren esta, como es de segundo orden y ordinaria, su solución debe contener dos constantes arbitrarias. Por ahora tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso y miren acá la aclaración. Dadas las condiciones iniciales, ¿cierto? O sea, la variable ¿quién? En reposo, teta en 0 y teta punto en 0, lo que dijimos ahora, ¿cierto? Que es teta punto de la de teta respecto a nuestra notación. Condiciones iniciales, teta en 0 y teta punto en 0. La solución a la ecuación es única. Es decir, perdón muchachos, por eso les digo que, discúlpenme, corrijo esto, qué pena. Primera versión de esta clase en PowerPoint, como les decía ahora. Muy bien, al fijar las condiciones iniciales se da único valor a las constantes arbitrarias contenidas en la solución. Entonces, solamente quiero que tengamos esto presente y en la próxima diapositiva la vamos a aclarar un poquito más. Muy bien, entonces tenemos 4 características y esas 4 características me llevan a 2 condiciones bien especiales. Superposición y que cuando uno da valores iniciales, uno tiene un problema particular, las constantes que aparecen en la solución tienen valores, ¿cierto? Sea un valor esas constantes, ¿cierto? Ahora lo veremos. Entonces, muy bien. Miren todo lo que permite una aproximación, ¿cierto? Pero miren también todo el detalle que perdimos, ¿cierto? Entonces, muchas veces, muchos temas de investigación son ¿cuáles? La teoría básica tiene esta aproximación y lo que hace, por ejemplo, a alguien que le guste las matemáticas, dice, no, yo voy a analizar qué pasa cuando tomo los otros términos, ¿cierto? No solo teta, sino tomo teta a la 3 sobre 3 factorial, teta a la 5 sobre 5 factorial. Y entonces es donde aparecen esos fenómenos exóticos y cosas de esas, que son las que se publican en los artículos, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Que más allá de lo básico, que obviamente tiene aplicaciones interesantes. Muy bien. Como les decía, entonces, este material está en el libro de la profesora, con menos detalle, pues, menos detalle en general, para que lo tengan en cuenta. Pero quería que entonces que lo tengamos muy presente para lo que viene. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablamos del péndulo simple, ¿cierto? Que es un valor armónico simple, y teta doble punto menos G sobre L, ¿cierto? G sobre L por teta. Entonces, una ecuación diferencial de este tipo, ahorita una solución del tipo exponencial, ¿cierto? Por las características que tiene, E a la lambda t, uno supone entonces una solución teta de t de a la lambda t, van en el curso de ecuaciones diferenciales a mirar muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de ecuación diferencial. Pero vamos a usar entonces esta, la exponencial, ¿cierto? Y la idea es hallar quién, que es este lambda, ¿cierto? Teta es una función que depende del tiempo. Como es de segundo orden y es lineal, homogénea y ordinaria, entonces escogemos, mire, teta depende de t, ¿cierto? ¿Cómo depende de t? Depende, entonces vamos a hallar cómo es que depende de t. Ahora es de forma exponencial, pero este lambda es lo que queremos hallar, ¿cierto? ¿Cómo es que depende de t esa variable dinámica teta que me escribe el sistema? Entonces vamos a hallar la primera derivada. Miren acá, teta punto, es lambda y a la lambda t, y teta doble punto, mirenlo acá, la segunda derivada es simplemente la derivada de esta, que sería lambda cuadrado e a la lambda t. La segunda derivada del exponencial, entonces es bajar este lambda y ponerlo al cuadrado. Simplemente es eso. Miren esto. Teta doble punto es solamente esto. Y lo que vamos a hacer entonces
Reemplacemos esta ecuación 6, teta, míralo acá, y también teta doble punto. Entonces vamos a reemplazar 6 y 7 en la ecuación diferencial, la ecuación de movimiento acá. Entonces reemplazamos teta doble punto, es lambda cuadrado e a la lambda t, y teta e a la lambda t. Entonces simplemente vamos a cancelar ese exponencial acá, miren. Cancelamos e a la lambda t, y miren que me queda que lambda me da dos soluciones, ¿cierto? Decíamos, miren, la ecuación 6. ¿Cómo depende teta de t? Como un exponencial, ¿cierto? Pero necesitamos saber cómo es lambda. ¿Cómo es lambda? Y aquí simplemente reemplazando llegamos a que lambda es más o menos la raíz de menos g sobre l. Eso es entonces los valores que puede tomar. ¿Quién? Lambda, que es entonces lo que muestra la dependencia de teta con el tiempo. Y miren, este menos del radical lo vamos a convertir en una i. Miren esto. Ese menos del radical lo convierto en una i. Y voy a poner este omega 0 que es la raíz de g sobre l. Entonces omega 0 cuadrado, que es el parámetro que más se usa, es g sobre l. Entonces miren, para lambda tengo dos soluciones por el tipo de ecuación diferencial que tengo allá. Más o menos, el i es del menos 1, raíz de menos 1, y el omega 0, que es raíz de g sobre l. ¿Listo? Entonces miren, muchachos, que tengo un tipo de solución exponencial y tengo entonces dos soluciones, más o menos y omega 0, ¿cierto? Y omega 0. Muy bien. Miren entonces, ¿a qué nos conduce? ¿A qué conduce todo esto? ¿Conduce a qué? Miren la 9. Y alguien, por favor, que nos diga por qué podemos escribir 9 de esa forma. A ver si hemos entendido un poco el análisis que hemos hecho. Alguien que por favor nos diga por qué 9 se puede escribir así. Por favor. Porque cualquier combinación lineal de las soluciones también es solución. Muy bien, gracias. La superposición de las soluciones, pues de las dos soluciones, las de lambda. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué otra cosa? Los dos compañeros, muy bien. Entonces dijimos, ¿cómo es lineal y homogénea? Principio de superposición. Mira, aquí tengo, miren esto acá, los compañeros, lo que dijeron ahora. Miren la ecuación 6. Entonces, e a la lambda t, ¿cierto? Pero miren, lambda tiene dos valores, más o menos y omega 0. Entonces digo, la combinación lineal, la suma en este caso. Miren, más, miren, y omega 0t, que es una solución con más, y la otra con menos, y omega 0t. Eso es una cosa. ¿Y qué más? Y la otra sería que como era de segundo orden, entonces solamente tiene dos constantes. Muy bien. Como es de segundo orden y ordinario, tiene dos constantes, A y B, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que decían ahí decían en la diapositiva anterior. Para un problema particular, dependiendo de las condiciones, este A y B toman valores particulares, ¿cierto? A y B puede tomar valores particulares, ¿cierto? ¿Por qué? Supongamos que, voy a volver por acá, disculpen que ya vuelvo, depende de las condiciones iniciales, ¿cierto? Una cosa es que este parta del reposo, que esté en el reposo y le aplique una fuerza, ¿cierto? Y lo saque a una posición y lo suelte, dependiendo de cómo es teta, la condición inicial, pues A y B serán diferentes en cada caso, para cada problema, ¿cierto? Entonces, miren, A y B depende de quién, de las condiciones iniciales del problema. Entonces tengo una solución de este tipo, como la ecuación 9. Muy bien. Miren entonces, tenemos entonces una ecuación de este tipo, 5, y una solución de este tipo, 9. Para ese problema, péndulo simple. Ecuación diferencial, recordemos siempre, cuando esta ecuación dice, esto es un péndulo simple,
Pero ¿qué pasó? Pequeñas operaciones de la aproximación. Listo. Y luego, miren acá, la solución general del tipo A a la I omega 0 por T más B a la menos I omega 0 T. Listo. Pero uno, miren muchachos, ojo con esto, para que no se me enreden con esto. Miren 9. 1, 9, incluso hay algunos problemas por ahí propuestos en algunos libros, no puede transformarlo, miren, como estas ecuaciones. Uno puede transformarlo como, miren, como la suma de un coseno más un seno. O como simplemente una función coseno o una función seno. Tú no puedes transformar la ecuación de Euler de la 9, puede pasar a esta o esta, o puede pasar de una ecuación a otra, ¿cierto? Matemáticamente. Luego veremos, muchachos, en un problema, que la próxima clase, si no estoy mal, cuando escoge uno un tipo de solución u otra. Pero un punto que decíamos ahora, miren esto, cada solución, miren, la 9, de teta t, o la 10 o la 11, miren, todas tienen qué característica, dos constantes, miren. A', B', C delta y D delta, ¿cierto? ¿De qué dependen los valores de estas constantes? De las condiciones iniciales del problema, ¿cierto? Si yo escojo, por ejemplo, un problema de un oscilador, de un péndulo simple, ¿cuál ecuación pensarían ustedes en qué tipo de solución pensarían en escoger inmediatamente? ¿Quién me dice? Tengo varias formas de la solución. 9, esta, la 10 y la 11. ¿Cuál escogería uno inmediatamente? Si piensan en un péndulo, el problema es un péndulo simple. Escriba el tipo de solución más simple, ¿cuál sería? Más conveniente. El 9. Creo que la 10 o la 11. Exacto, 10 o la 11. Miren, la solución general, partiendo de una ecuación diferencial, es 9, ¿cierto? Pero miren, uno puede transformarla en todas estas. Esta, en esta, ya mirará uno qué relación hay entre A' y A y B, y B' y A y B. Entonces uno dice, mire, tengo un problema para resolver, ¿cierto? Y dice que la solución tiene varias formas, ¿cierto? Ya dependiendo entonces, ¿cuál escogería uno? De entrada uno diría, yo escojo ¿cuál? La más simple, ¿cierto? La seno. Pero vamos a ver, la próxima clase, que en algunos problemas, por ejemplo, conviene escoger esta. ¿Por qué? Cualquier problema se resuelve por cualquiera de las formas, pero algunos problemas son más simples si escojo una forma u otra. Ya eso que lo da la práctica, ¿cierto? Cuando vamos resolviendo problemas, este problema sería mejor escoger, como vamos a hacer, este punto. ¿Eso significa que solamente se resuelve con esta forma? No, se resuelve con cualquier forma, pero a veces es más simple escogiendo la forma adecuada. ¿Eso que lo da? La práctica. Y ahora, para cada problema, como les decía, C y delta va a tener unos valores particulares, ¿cierto? Yo escojo la 11, pues con la 11 puedo escoger la 10, ya obviamente, ya eso me dará D y delta prima diferentes a un C y un delta. Eso lo vamos viendo más en la práctica y en los talleres. Pero simplemente quiero que entiendan esto. Tiene varias formas y uno tiene la más simple, ¿cierto? Lo que habíamos dicho entonces, todas dos constantes arbitrarias, ¿cierto? Que tomando un valor determinado al ajustar la solución general a las condiciones específicas en cada caso, ¿cierto? Entonces, para cada problema hay dos constantes. Y, como les decía, un poquito en los problemas van a ver entonces cómo funciona eso. Entonces, miren, teta. Acá tengo el problema. Mire qué sencillo. Mi sistema entonces, el que estudiamos, el péndulo simple, se escribe solamente con teta. ¿Cierto? Es decir, que a medida que la posición de la masa cambia, cambia teta. Eso es básicamente. Pero miren qué interesante, hay un problema que les puse. Es muy sencillito, de todas maneras háganlo. Es muy sencillito, háganlo. Miren este problema 4.2. Si uno dice que en lugar de escoger teta como la variable dinámica, escoger, miren, esta posición aquí, horizontal, X, vamos a llamar esta X, acá. Y que usualmente escogemos, recordemos que usualmente este eje horizontal, el horizonte, como X, y van a mostrar, es muy sencillo, muy facilito, pero háganlo. Que si yo escojo en lugar de teta X, como la variable dinámica que me explica el problema, llego a esto, miren. Miren la ecuación 12. Llego a que X
doble punto es menos G sobre L con X. Sobre. ¿Listo? Miren esto. Miren la 12, que es la tarea. Es muy sencilla, pero hay que hacerla. Y miren la 5. Problema 4.2, también en el correo le digo que lo hagan. Entonces, si quieren, noten, está en el correo. Pero miren esto. Si lo hago con teta o lo hago con X, miren la forma de las ecuaciones. La forma es exactamente la misma, ¿cierto? Tengo la variable dinámica segunda derivada menos G sobre L y la variable dinámica. Bien, qué interesante esto. Que en el caso del péndulo simple tengo entonces dos variables dinámicas que me escriben el problema. ¿Cierto? Y entonces miren esto, como les decía, 5 y 12. Entonces el problema que les decía, el asunto que les decía yo ahora, si yo sé que entonces, miren esto, ojo, 5, voy a regresar. 5, miren todo el tipo de soluciones que tiene. Tiene la general, partiendo de la ecuación diferencial, que es la 9, que la puedo expresar como todas estas otras, ¿cierto? Entonces, si yo sé que X también cumple la ecuación diferencial, miren, la 5 y la 12 tienen la misma forma. Entonces yo sé que la ecuación 12, mire esto, la 12 admite una solución ¿de qué forma? De cualquiera de estas formas, disculpe. Entonces, ¿yo qué hago? Mire, yo sé que la ecuación 12 admite una solución ¿de qué tipo? Cualquiera de esas que tuvimos allá. ¿Cuál voy a escoger? Miren, esta. A coseno de omega 0t más delta. Muy bien. Entonces quiero que me digan, escogí esta solución. ¿Eso qué significa entonces? Me están diciendo que la variable dinámica, supongamos que no es x sino teta. La variable dinámica me está diciendo, miren, x es a, que es una constante, coseno una función armónica, omega 0t, y esto es un de fase inicial que depende de las condiciones iniciales. Muchas veces, generalmente cero, pero no siempre. La pregunta es, si yo sé que una partícula me escribe este movimiento, miren, la 13, perdón, la 13. Encontrémonos en la 13, muchachos. Vamos a recordar física básica 1, para que nos pongamos en contexto. ¿Listo? Física básica 1. La cosa 13. Si yo que una partícula me escribe este movimiento 13, centrémonos en la 13. Estoy diciendo que qué movimiento me escribe la partícula. Movimiento oscilatorio. Quiero más detalle. Gracias. Pensemos en física básica 1. Simple, ahí pues. Muchas gracias, muy bien. Miren esto. Excelente, gracias. Movimiento armónico simple, eso es, movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple. Miren, dijimos, esto es un oscilador armónico simple. ¿Y por qué es un oscilador armónico simple? Claro, porque la solución a la ecuación de movimiento, ¿cierto? Es la ecuación que describe un movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Es un movimiento alrededor de un punto, ¿cierto? Oscilatorio que va a un lado hacia el otro con una amplitud A, ¿cierto? Entonces, una partícula, ¿cómo ejecuta un movimiento armónico simple? Cuando está, ¿cierto? Moviéndose alrededor de un punto de equilibrio. Supongamos el punto de equilibrio es acá, está igual, ¿cierto? Entonces la partícula está haciendo esto, alrededor del punto de equilibrio. Entonces, ¿por qué estos osciladores, como el péndulo simple, se llaman osciladores armónicos simples? ¿Por qué? Porque describen un movimiento armónico simple. Eso es, porque si recordamos, disculpen muchachos, miren esto. Osciladores, estamos hablando de osciladores armónicos simples. ¿Por qué? Porque su solución, simplemente, perdón, disculpen, miren, la solución, ¿cierto? Me está diciendo que la partícula está escribiendo un movimiento armónico simple. Eso es. A este G0, muchachos, que era raíz de G sobre L, se le conoce como frecuencia natural del sistema. Esa es la frecuencia natural del sistema. Listo. Entonces, ¿quién me dice qué otros osciladores tenemos? Lo más comunes, además del péndulo simple.
Sistemas que oscilen. Masa resorte. Excelente, ¿cierto? Entonces uno tiene un sistema masa resorte, se lo veremos luego en más detalle. Sistema masa resorte cuando lleguemos acoplados. Pero sí, uno saca de equilibrio la masa, sumamos un sistema masa resorte. Aquí, muchachos, hay que usar la imaginación para todas esas cosas. Tengo un sistema masa resorte sobre una superficie horizontal, ¿cierto? Si yo saco esa masa del equilibrio, aparece una masa restauradora y el sistema empieza a oscilar. ¿Qué es oscilar? Moverse alrededor de ¿quién? Del punto de equilibrio, ¿cierto? El punto de equilibrio, con cierta amplitud, ¿cierto? Muy bien, entonces, la tarea, entonces, vamos a repasar, está en el libro, ¿cierto? O también está en fin, el libro está muy corto, sistema masa resorte, que luego lo usaremos, y ese también, los dos sistemas son los más comunes, el masa resorte y el masa en el centro de una cuerda sobre en un plano horizontal, ¿cierto? Son los tres osciladores que más se trabajan, ¿cierto? El péndulo, masa resorte y esta masa dentro de la cuerda. Entonces, la tarea es repasar entonces los osciladores. Esta tarea también, muchachos, la pongo acá, pero también está entonces en el correo que les envié. Para los que no les gusta copiar, lo sacan ahí del correo que los envié. Entonces, son tres osciladores. ¿Qué características van a tener entonces? Que son armónicos simples, ¿cierto? ¿Y qué es el armónico simple? Ya lo veremos en la próxima diapositiva. La próxima diapositiva es que tienen una solución, una ecuación de movimiento de este tipo y tienen una solución armónica. Una solución que es como el movimiento armónico simple. MAS, que decían ustedes en Física Básica 1. Esa tarea entonces ya la tienen ustedes, la tienen entonces en el correo, ¿cierto? Junto con el taller, ¿cierto? Para que hagan el 4 puntos. Luego seguiremos con estos de las tareitas. Muy bien. Lo repasan, ¿cierto? Viene con diferencial y ya saben entonces cómo es la solución. Muy bien. Entonces, tenemos, miren, 5 y 12, que vienen a ser tan insistente, la forma. Si no, la 5 es igual a la 12, simplemente cambie x por teta o teta por x. Tienen la misma forma y por lo tanto la solución es la misma solución. Aquí en x puedo cambiar x por teta y la solución entonces sería de la ecuación 5. ¿Listo? Entonces miren cómo vamos a escribir entonces un oscilador armónico simple. Ya dijimos armónico simple, ¿por qué? Porque la solución me está hablando de un movimiento armónico simple, ¿cierto? Armónico simple. Y miren, esos osciladores armónicos simples, cuando es armónico simple, satisface una ecuación de movimiento de esta forma, miren. Miren esta ecuación. Estamos hablando en general, cualquier oscilador. Tengo phi de punto, ¿cierto? Phi doble punto. Permítanme, yo regreso. Miren. Puede ser teta doble punto o x doble punto, ¿cierto? Ese phi puede representar cualquier variable dinámica en cualquier problema de armónico simple, ¿cierto? Y supongamos que vamos a pasar esta componente a la izquierda. Entonces queda teta doble punto más g sobre L por teta igual a 0 o x doble punto más g sobre L por x igual a 0. ¿Listo? Paso este término al lado izquierdo y igual a 0. Entonces miren, me queda más omega 0 cuadrado, ya dijimos, ¿cierto? ¿Qué es omega 0 cuadrado? G sobre L por la variable. Entonces miren, cuando cualquier problema, cualquier sistema se escribe con esta ecuación, miren, diferencial, su segunda derivada más una cosa que es constante acá, que llamamos, ese omega 0 lo llamamos frecuencia natural, por esa variable dinámica es igual a 0. Cuando uno mira esta ecuación, ya ustedes saben que eso es ¿qué cosa? A. Profesor, esa es la ecuación diferencial que me escribe un movimiento armónico simple, donde la variable dinámica es phi. Eso es. Entonces ya uno identifica esto, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, cada problema tiene variable dinámica, ¿cierto? ¿Y cuáles son las variables dinámicas de los problemas que les dije que repasaran con el péndulo? Miren, es que yo, profesor, con teta escribe el movimiento de quién, de un péndulo. ¿Y por qué? Porque mire 5. Yo con teta lo escribo. Muy bien. La tarea, demostrar que además con X también describo el péndulo. ¿Y por qué? Profe, mire, esto es la tarea, entonces voy a encontrar facilito que la ecuación 12 se cumple. Que no solo lo escribo con teta, sino con X. Pero si yo en masa de resorte, la variable horizontal es X,
Esa variable horizontal es que me va a describir este sistema. Es la variable dinámica, el sistema resorte. ¿Cierto? Y el otro sistema, más al centro de una cuerda. Miren acá. Otro error, muchachos, disculpen, como les decía ahora. Más en el centro de una cuerda. Eso la describe la variable y. Entonces, estos dos lo pueden repasar desde Alicia o de Fin. O de las notas de clase si lo vieron pues en el primer semestre. Detalle. Muy bien. Ah, listo, profesor. Entonces no tiene que diferentes problemas tienen diferente variable dinámica, ¿cierto? Dependiendo entonces del sistema en general, ¿cierto? De cualquier sistema. Entonces, listo, hay una variable dinámica que es este phi doble punto y este phi. Que tiene aquí en la ecuación. Pero también entonces tenemos algo que acompaña entonces a la segunda derivada y a la función, que es un omega 0 cuadrado. No es omega 0 la frecuencia natural. Entonces, miren. En el péndulo. Miren. Si voy al péndulo, pues vamos acá. X omega 0 cuadrado es G sobre L. Independiente de la variable dinámica que escoja, ¿cierto? Si es teta o X, ese omega 0 cuadrado es G sobre L. Sistema masa resorte, recordemos, eso sí lo deben recordar muy bien, que es K sobre M. ¿Cierto? En un sistema masa resorte. K sobre M. Y la pregunta es, para los que recuerdan, por favor, ¿ese K qué es? ¿Y de qué depende ese K? La constante de del resorte. Muy bien. Y alguien me diga, muchas gracias, y alguien que me diga, ¿de qué depende ese K? Que uno muchas veces se le olvida, por eso yo lo recuerdo. ¿Ese K de qué depende? En un resorte. Bueno, no sé ahora cómo, yo sé que los laboratorios han cambiado mucho, entonces hacemos una experiencia en la cual medíamos ese K simplemente colocando diferentes masas sobre un resorte vertical y midiendo la elongación para cada masa. Entonces no haya una línea recta y luego haya la pendiente que era ese K. Pero alguien que recuerde, ese K de qué depende básicamente. Cuando habla de un sistema masa resorte, ¿de qué parámetros depende ese K? La constante de un resorte. En general de la forma del resorte, ¿no? Muy bien, ¿de qué más? Muy bien, depende usualmente, en general, así a grosso modo, depende de tres parámetros. Uno es la forma, ¿cierto? Yo dice que hay unos resortes, en general, el resorte es como así, como una especie como si fuera redondeado, ¿cierto? Como si fueran círculos. Otros son diente de sierra, ¿cómo es? Otros resortes. Diente de sierra, que se usa poco, pero también se usa. Entonces depende de la forma, si es circular o diente de sierra. ¿Cierto? Depende el K depende del número también de espiras que tenga ese resorte y depende también del material, ¿cierto? La rigidez de ese material. Entonces, recordemos nosotros, no sé si todavía hacen el experimento entonces de medir esa constante, pero los resortes dependen de tres variables: la forma, el número de espiras y el material. Ese K entonces, no el K del K, es muy bueno para los experimentos porque es muy sencillo de medir. Profesor, es porque se ponen tantos experimentos con... ¿Por qué usamos el péndulo? Porque usualmente cuando hay osciladores uno usa el péndulo del sistema masa resorte, ¿cierto? Que son sistemas fáciles de implementar experimentalmente y que permiten medir muy fácilmente sin instrumentos muy elaborados, ¿cierto? Un sistema masa resorte, un péndulo lo puede medir muy fácil, medir los parámetros fácilmente, entre ellos el K. Uno cuando va a comprar los resortes, usualmente cuando se los venden, pero uno no sabe cuál es el K. Y la ventaja pues, de esos resortes es que uno puede medir eso en el laboratorio, medir ese parámetro. Entonces, por eso es que se usa tanto el péndulo y el sistema masa resorte. Y entre más hay una cuerda, más hay una cuerda, ese también, más en el centro, también aquí, perdón, en el centro de una cuerda, ese reviso, ese está, muchachos, también está en Alonso y Fin. Si lo vieron en clase del primer semestre, lo repasan de ahí, o si no de Fin, que está más detallado con el libro de Alicia. Entonces, uno se da cuenta que en todos los casos la frecuencia natural depende de los parámetros del sistema. Mira, qué interesante esto. En el péndulo depende de la gravedad de L, el sistema masa
pierde la constante elástica de la masa, y este T aquí es la tensión de la cuerda, de la masa y la longitud de esas cuerdas ahí, la verán en el problema. En todo caso, entonces, podemos resumir lo que llevamos de esta clase en esto, ¿cierto? Este hormona oscilador armónico simple, estos son las variables dinámicas de esos problemas en particular los que hablamos, y estas son entonces las fuerzas naturales al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos con eso, muchachos. Entonces, oscilador armónico simple. ¿Por qué armónico y simple? Simple. Armónico simple porque es que un movimiento armónico simple, que es de lo más sencillo en la natural. ¿Por qué? Porque la amplitud es constante. Es el más alrededor de un punto de equilibrio con amplitud constante, ¿cierto? Luego, próxima clase veremos entonces qué pasa en la realidad, ¿cierto? ¿Qué pasa en la realidad con un sistema? Si yo pongo a oscilar el péndulo y me voy hoy y vuelvo el martes a clase, la pregunta es, ¿qué pasa con ese péndulo, ¿cierto? En la práctica. Lo hablamos en la próxima clase, ¿cierto? ¿Qué pasa con el péndulo? El péndulo seguirá oscilando con la misma amplitud. Si yo digo que esta ecuación diferencial es la que me describe el movimiento de ese péndulo, ¿cierto? Simple. Y que esta es la solución 13. La pregunta es, entonces, pero yo suelto casa, pues ahora que estamos en virtualidad. Yo tengo el péndulo, está sobre el eje, perdón, vamos a ir acá. Tengo el péndulo, está en reposo, ¿cierto? Sobre el eje vertical. Y yo, después de clase, profe, lo saqué del equilibrio, lo puse acá y lo solté. ¿Cierto? Otra pregunta que le hace el profesor a uno. Bueno, entonces, si suponemos que esta ecuación, la 5, es la que describe el movimiento de ese péndulo, entonces la ecuación 10 o la ecuación 13 gestiona el movimiento de la partícula. La pregunta es si en la práctica, ¿quién me dice eso es verdad o falso? El péndulo que yo en la casa, oscilando en la habitación, llego el lunes, el martes y digo, sí, profe, esta es la ecuación como lo escribo, o no. ¿Sería sí o no? ¿Usted describe ese movimiento realmente o no? Creo que no. No, porque según la ecuación debería seguir oscilando indefinidamente. Excelente. Miren esto, muchachos. Movimiento armónico simple. Dice, miren, es que, excelente, muchachos. Supongamos entonces que es este péndulo, ¿cierto? Miren acá. Excelente. Muy buena respuesta a las dos. Yo tengo el péndulo. Entonces, profe, esta es la solución. Esta es la ecuación de diferencia, esta es la solución. Entonces le digo, listo, vamos a demostrar si es verdad o no. Vayan a la casa. Perdón, vayan a la casa, estamos en la casa, perdón. Estamos en la casa, vamos en el techo. Coloquen un clavito, coloquen una cuerdita y coloquen una masa. Y entonces hagan este ejercicio, miren. Sáquelo del equilibrio. Entonces supongamos que esta distancia acá es un X determinado y este es un θ determinado. Miren, este problema acá, hay un X acá, llamémoslo X0. Veámoslo θ1 y X1. Si esto es en serio lo que describe el sistema, si estas ecuaciones, cuando yo haga el martes antes de clase, la amplitud máxima en este lado sería igual, ¿cierto? Sería aquí un X1, aquí un θ1. ¿Qué muestra en la práctica? Que esta amplitud empieza a decrecer. Hasta que cuando llegue el martes, no, es que ese péndulo está como sobre el eje vertical, está en reposo. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta la fricción que la veremos en la próxima clase. ¿Cierto? Estamos estudiando el caso ideal, ¿cierto? No hay fricción, cuerda inextensible, pequeña aproximación, ¿cierto? Próxima clase introduciríamos entonces lo que es la fricción, que es bien importante, ¿cierto? Obviamente el sistema que usted deja en la casa o en el laboratorio, pues energía por fricción, ¿cierto? Igual la masa que está oscilando, sistema masa-resorte. Coloco una masa en una superficie, ella se está oscilando, moviéndose, hay fricción, ¿cierto? Pierde amplitud. Muy bien. Y entonces sigamos con los resortes, ¿cierto? Hablando un poco de los resortes acá. Miren, este problemita es bien interesante y es muy útil para los problemas. Pongámosle un poquito de atención. A veces aparecen algunos problemas. Entonces, les pido ahí que se hable de puntos de equilibrio, pero es interesante, no solo desde la teoría, sino para los problemas. Es muy útil. Miren este sistema. Empecemos por el A. ¿Cierto? Yo tengo un resorte
el resorte, ¿cierto? No tiene ninguna masa, y miren, O', ¿cierto? Es donde empieza el resorte. Y el eje, vamos a escogerlo aquí, Y', hacia abajo. Listo. Resorte solito, caso A. Entonces, O' es el origen en el extremo del resorte no deformado, ¿cierto? ¿Qué significa no deformado? Que no le he puesto la masa, como en el caso B. Ahora, cuando se coloca la masa, el punto de equilibrio cambia de. Entonces, simplemente tengo el resorte, punto de equilibrio, ¿cierto? Es O', pero ahora le coloco la masa. Y cuando se estira hasta D, ¿cierto? Se estira hasta D. Muy bien. Uno lo que hace, como les decía yo ahora, para medir esa constante elástica, antes era colocar diferentes masas y calcular los diferentes D. Pero bueno, entonces tenemos este problema. Mírenlo acá. Este sistema, perdón. Entonces, miren la ecuación de movimiento, ¿cierto? Es Y', masa por aceleración, es menos K'. ¿Por qué K por Y'? ¿Quién me dice? ¿Por qué ese término menos K por Y'? Porque en un oscilador armónico, pues la fuerza es proporcional a la constante por el desplazamiento. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que se llama, ¿cómo esa fuerza que estamos describiendo aquí? La de restitución. Muy bien, excelente, gracias. Entonces hay una fuerza que uno llama fuerza ¿qué? De restitución o fuerza recuperadora. ¿Qué significa eso? Que si yo saco esta masa del equilibrio, acá, le aplico una fuerza ahí está en equilibrio en D, ejerzo una fuerza hacia abajo, agarro mi mano y la ejerzo. ¿Qué pasa? En ese sistema aparece una fuerza que es restauradora, por eso este menos, que tiende a llevar el sistema a la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con esta masa? La saco del equilibrio y empieza a oscilar hasta que llega ¿a quién? A la posición de equilibrio. Eso es restauradora que se opone al movimiento. Y mg, entonces miren la ecuación 1. Miren la ecuación 1. Pensemos que pasa en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, bueno, aquí queremos calcular cuánto se separa entonces del punto de equilibrio la masa. Entonces simplemente, ejercicio sencillito pues, pero lo necesitamos para esta ecuación. Miren, punto de equilibrio, Y' igual a D, ¿cierto? Es el punto de equilibrio, se da cuando Y' se estira hasta D. Este es una constante, entonces la segunda derivada vale ¿cuánto? Vale 0, ¿cierto? Simplemente queremos calcular cuánto se estiró esa masa, dependiendo de los parámetros del sistema. Entonces, se estiró hasta D, ¿cierto? Ahí esa D es un valor constante, la segunda derivada es 0, y simplemente reemplazo los valores en la ecuación 1, ¿cierto? Masa, Y', para este caso, Y' vale 0, 0. Igual, menos K por Y'. Y' en el punto de equilibrio vale D. Entonces, 0 igual a menos K por D más mg. ¿Cierto? Más mg. Yo quiero entonces simplemente hallar esa relación. La relación 2, que la vamos a usar enseguida. KD igual mg. KD igual mg. La calculé por eso. Y, pues, para que recordemos, uno sabe entonces que lo que se separa de la posición de equilibrio depende de quién, miren, despejando D, depende de quién, de cómo es la masa que yo le coloco, la gravedad que yo la puedo calcular o sacar de una tabla, también se puede calcular, y miren, sobre K, por eso les decía, es importante mucho el valor de quién, de la constante elástica del resorte, que eso la calcula uno. Entonces uno, miren, uno sabiendo qué masa le puso, el valor de la gravedad, y calculando K o sabiendo K, sabe cuánto se estiró. Es simplemente eso. Pero entonces, de este repaso, lo importante es esto. Simplemente vamos a usar la ecuación 2. K por D igual a mg. Y miremos la ecuación 1 entonces. Tenemos la ecuación 1, ecuación de movimiento, menos, recordemos, una fuerza restauradora, se opone al movimiento. Y miren esto. KD igual a mg, la ecuación 2. Entonces vamos a quedarnos con la ecuación 1, que es la que nos interesa, la de movimiento, y la relación 2, que nos va a ser de utilidad. ¿Listo? Ojo con eso. Y esto sí, recordemos esto. ¿Cómo es que uno calcula cuánto se va a estirar ese resorte? Mg sobre K. Muy bien. Vamos a usar entonces la 1 y la 2, son las que nos interesan ahora. Miren acá. De la ecuación 1,
simplemente pasé, miren, pasé calle prima, miren, calle prima lo pasé a la izquierda. Simplemente hice fue esto, pasar todo lo que tenga que ver con Y' a la izquierda y dejé el término MG a la derecha. No es más. Listo. Miren la ecuación 3. Miremos la ecuación 3. No me pasteleen para abajo, por favor, para que me ayuden un poco con este análisis. Miren, si comparamos esta ecuación 3 con la ecuación de un movimiento de un oscilador armónico simple, ¿cuál es la diferencia? Comparando solamente. Miren la forma de la 3 respecto al movimiento, respecto al oscilador armónico simple, lo que vimos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Profe, no Que la es ecuación no está igualada a cero, sino que igual a existe el cero. término D. Sí. ¿Quién era el otro compañero que iba a hablar también? Sí, correcto. El otro que iba a hablar, muchachos. Habló uno y iba a hablar otro. Ya, no va a hablar. No, profe, La era ecuación no es lineal. Ya hablaron los dos, ¿cierto? Sí, bueno. Sí. Gracias. Sí, muy bien. Claro, entonces uno dice, miren, yo sé, miren esta ecuación, cuando le igualo a cero es un movimiento armónico simple. Pero entonces tengo un término MG. Vamos a volver acá. Un segundito. Eso, empiezan acá, muchachos. Tengo A en nuestro caso, es 1, ¿cierto? Y' doble punto, más B en nuestro caso vale 0. No tengo teta punto. Y C es omega 0 cuadrado. Entonces tengo Y' doble punto más omega 0 cuadrado por Y'. ¿Igual a cuánto? No es 0, es D, ¿cierto? Si es homogéneo, miren acá dice, es homogénea si no aparece D, pero como aparece D es una ecuación que no es homogénea. ¿Por qué? Porque aparece un término acá que no depende de teta, miren acá afuera. Entonces, como dicen sus compañeros, muy bien, no es homogénea. Miren, es lineal, ordinaria de segundo orden, pero no es homogénea. Pues contiene el término MG, ¿cierto? MG. Entonces, miren esto, muchachos. Si yo puedo lograr tener una ecuación con otra variable, supongamos que sea Y, M, Y doble punto más K por Y igual a 0. Si tengo una solución de ese tipo, que es homogénea, ¿sé cómo es la solución o no? ¿Cómo sería la solución? Supongamos que en lugar de Y' tengo un Y. M, Y doble prima más K por Y igual a 0. Una solución de tipo, una ecuación de ese tipo, ¿qué solución tiene? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Y cómo es? ¿Qué me dice? Si puedo cambiar la variable aquí y hacer esto 0, ¿cómo es la ecuación? Ahora es homogénea. ¿Cómo es la solución? Sería la misma solución del armónico simple. Exacto. Entonces miren esto, muchachos. Si yo puedo llevar la ecuación a este tipo, miren. Homogénea. A una variable phi, 2 puntos, más omega 0 cuadrado por phi, igual a 0. Ya sé que la solución es de qué tipo. De este tipo. Una armónica simple o, dependiendo del problema, puedo usar cualquiera de estas. Todas equivalentes porque cambian los pares. Muy bien. Miren, muchachos, entonces tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volverla homogénea. Volverla homogénea. Miren. ¿Por qué? Porque cuando es homogénea yo sé cómo es la solución. Truco sencillo. Pasar de inhomogénea a homogénea y luego sé la solución. Miren esto. Ojo. Ojo que ustedes se enredan mucho con esto, muchachos, por eso yo recalco acá. Muchas veces cuando yo repito una cosa, muchachos, algunos dirán, este profesor sí repite. Yo repito muchas cosas porque la experiencia me ha mostrado en los parciales que son cosas que ustedes, pues, se supone que deberían saber de los prerequisitos, pero que no recuerdan. Entonces, los que lo saben y lo recuerdan bien, ténganme paciencia, porque pues, no son pocos, son muchos, a veces no lo recuerdan, no lo tienen claro, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago énfasis como lo que voy a hacer ahora, los que lo saben ya, ténganme paciencia, por favor,
porque no todos recuerdan bien estos temas. Listo. Pasamos 5 minuticos, pero, y los que ya lo saben, lo repasamos. Miren esto. Miren esto. Tengo entonces Y', Y' de posición de equilibrio. Listo. Y voy a escoger un nuevo sistema de coordenadas. Y. ¿Cierto? Donde miren. Y. Donde la posición de equilibrio va a ser ¿qué cosa? Cuando se estira el resorte con la masa. Miren. Acá en O', ¿cuál es el equilibrio? El resorte, solamente. ¿Cierto? En Y'. Y en Y'. Y en Y, la posición de equilibrio va a ser la masa que se estira debido, perdón, el resorte que se estira debido a la masa. Listo. Tengo entonces dos variables, Y y Y'. ¿Cierto? Y y'. ¿Quién me dice? Ojo con esto, muchos lo recuerdan. ¿Qué relación entonces tenemos entre la Y' y la Y? Las coordenadas Y' y Y. ¿Cuál es la relación? ¿Qué relación hay entre Y' y Y? Anótenlo por ahí y me lo dice. Esto es importante, muchachos, porque se usa mucho en estos problemas. Y es igual a Y' más D. Listo, Y' más D. Gracias. Opción 1. Si alguien está en desacuerdo, me da otra. Vamos a hacer ese repasito 5 minutos. Dos opciones. Alguien que me diga, si hay alguien que está en desacuerdo con esa ecuación, me dice, profe, esa no es. Y si alguien sabe otra que es correcta, pues que piense que es correcta, me la dice. Listo. Relación entre las coordenadas Y' y Y. Si todos están de acuerdo en que esta es, Y igual, le repito, Y igual, Y' más D. ¿Todos estamos de acuerdo entonces? Por lo que veo. Y. Profe, compañero. En el chat, otra respuesta. Ah, en el chat, perdón. Sí, discúlpenme, qué pena. Gracias, agradezco mucho. Y' igual Y más D. Perfecto. Tengo dos. Ahora sí. Gracias, Santiago Aristizábal Montoya. Agradezco mucho. Perfecto. Gracias por la ayuda. Tenemos dos ecuaciones. Y igual a Y' más D o Y' igual a Y más D. Ahora sí. Personas diferentes a los que pusieron la respuesta. ¿Quién cree que la 1, Y igual a Y' más D, es la correcta? Votemos. Y como es democracia, el que tenga más votos, no importa si sea correcta o incorrecta, ¿sí o no? Miren esto, muchachos. ¿La correcta cuál es? La segunda opción. Y' igual Y más D. La ecuación 4. Listo. Miren. Ojo con esto. A validarla. Listo. El segundo compañero. Y los que pensaban como él están en lo correcto. O sea, recordaron bien. Miren esto. Ecuación 4. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando Y es igual a 0? ¿Cuánto vale Y'? D. D. ¿Eso es correcto o incorrecto? Cuando Y vale 0, mire, Y vale 0, Y' vale D. ¿Sí o no? Entonces es la correcta, la otra es incorrecta. Ojo con eso, por eso quería hacerles el recorderis. Lo repasan, la 4 es la correcta. Y luego, cuando Y' vale 0, mire, Y' vale 0, ¿cuánto vale Y? Mire, Y' vale 0, Y vale menos D. Mire. Si Y' vale 0, Y vale menos D. La 4, ¿sí ven? Uno que hace usualmente tiene que pensar que la primera es la correcta, lo hace rápido. Y igual, Y' más D, no.
Ojo con eso entonces. Simplemente era para que lo recordáramos. Muy bien. Profe. ¿Sí? Entonces, pero eso depende de cuál eje positivo estés escogiendo. No, tengo estos dos ejes, ¿cierto? Sí. Dos ejes positivos hacia abajo. ¿Cierto? Con esas características. Exacto. Ese es el problema, ¿cierto? Obviamente depende de nuestros dos ejes positivos, obviamente depende del problema, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre Y' y Y? Esta, no hay otra, ¿cierto? No hay otra. ¿Por qué? Si usted escoge Y igual a Y' más D. Si Y vale 0, Y' vale menos D. Y vale es D. Exacto. Entonces, dependiendo del problema, obviamente estarán las coordenadas, ¿cierto? Estará el valor de D, si es más o menos D, ¿cierto? Pero para este problema, obviamente, es solamente la ecuación 4. ¿Estamos? Solamente la ecuación 4. D es ¿por qué? D es un valor positivo. Muy bien. Entonces, dependiendo de cómo estén los ejes, ojo, cuidado entonces, hay que evaluar siempre si el cambio de coordenadas es correcto. Eso es la moraleja ahí, muchachos. Muy bien. ¿Eso para qué? Miren, vamos a hacerlo entonces. Miren la ecuación 4. Miren la ecuación 4. Vamos a reemplazar entonces esa ecuación 4 en la ecuación 3. Si hago Y, segunda derivada de Y, prima, me da la segunda derivada de Y. ¿Por qué? Porque es una constante, ¿cierto? Entonces, cuando derivo dos veces, Y doble prima, Y, ¿cierto? Prima, dos puntos me da solamente Y. Más K por Y, prima, Y prima, Y más D. Y más D. ¿Listo? Igual, simplemente entonces, MY prima más KY más KD igual MG. Miren acá. Simplemente reemplace 4 en 3. El nuevo cambio vale, ¿cierto? 4 en 3. Lo repasan, muchachos, recuerden esto. Lo repasan. Muy bien. Y esto es igual a MG. ¿Cierto? ¿Y para qué cambio variable? Simplemente, como les decía ahora, la ecuación 2 me dice que K por D es igual a MG. Lo que vimos ahora. Acá la 2, ¿cierto? Miren. KD es igual a MG. Y entonces, M, Y doble prima más K por Y, estos dos se cancelan, es igual a 0. Miren acá. ¿Qué me queda eso entonces? Que Y, dos puntos, menos KM por Y, K sobre M por Y, es igual a menos K sobre M por Y, y me queda entender esta ecuación. Una ecuación que es como homogénea. Mira lo que dice ahí entonces, cuando está presente el campo gravitatorio solo cambia la posición de equilibrio. Con respecto a los experimentos en ausencia de gravedad, la frecuencia normal se mantiene constante. Entonces, al colocar la masa que hicimos, simplemente cambiar posición de equilibrio. El resto, la frecuencia del sistema no se afecta, ¿cierto? Solamente la posición de equilibrio. Algo muy importante, muchachos. Algo muy importante. Mira esta ecuación de movimiento acá. Está acá, ¿cierto? Recuerden siempre, la 3, cuando tengan acá o acá algo que no es acompañado por la variable dinámica, ya saben que es homogénea, ¿cierto? ¿Cierto? Lo que uno hace usualmente, dependiendo del problema, obviamente no en todos, es usar este cambio de coordenadas para volverla homogénea. ¿Y por qué? Repito, porque yo sé cuál es la solución, ¿cierto? Yo ya sé entonces que este es quién, que este es un oscilador armónico simple. Y sé que la solución tiene las formas y la puedo usar. Entonces, este truquito se usa bastante, cambio de coordenadas, para este caso. ¿Listo? Para el caso de osciladores armónicos simples. Entonces, ténganlo muy en cuenta en los problemas, ¿cierto? Cuando hay, usualmente cuando hay sistemas de masa resorte, se usa mucho. Con y sin fricción. Entonces, ténganlo en cuenta. Profe, Sí. en los dibujos, pues yo tengo una pregunta. Cuando hacemos el cambio de origen, ahí en la parte B, tienes D que está por encima de la masa, me explico, en la parte de encima de la masa, pero la solución del movimiento armónico tengo entendido que sería como el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio no sería como el centro de la masa, no la parte de... Sí, el punto de equilibrio tú los coges como el centro de masa del sistema, que sería aquí en el centro.
¿cierto? En el centro de esto. Entonces sí, tiene razón. Podría uno decir que el D, posición de equilibrio, escoge el centro de masa y no el borde, ¿cierto? El borde. Pero no es, pero, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros estamos trabajando con estas masas, ¿cierto? Usualmente estamos pensando en el centro de masa, ¿cierto? Que la masa es como puntual, ¿cierto? Entonces, en principio podría ser aquí o en el centro de masa. Tienes razón, ¿cierto? ¿Cuántos trabajamos en ese tipo de problemas como acá? Esa es tu pregunta, ¿cierto? Mira acá, eso. Acá siempre nos están pensando en el centro de masa, ¿cierto? En el centro de masa. Pero en este caso, como tú dices, puede ser acá o puede ser en el centro de masa D, ¿cierto? Lo que pasa es que como la referencia, miren, ¿se usan de referencia qué cosa? ¿Sí ven acá? Es donde inicia el resorte, ¿cierto? Es el punto de referencia que estoy tomando acá porque acá no tiene masa. Estoy tomando punto de referencia es cuál, donde inicia el resorte aquí. Inicialmente es aquí y luego es acá. ¿Sí lo ves? Sí. Aquí la referencia es entonces, en este caso, es entonces donde inicia el resorte. Y lo que dice su compañero es cierto. Siempre estamos pensando en este tipo de sistemas que es una masa puntual, ¿cierto? Pero en el fondo, cuando ustedes vieron cuerpo rígido, que es un tema de física básica 1, uno siempre trabaja con el centro de masa. En este caso, la referencia entonces será, para este problema, la referencia es donde inicia el resorte, listo, que es acá. Pero su compañero tiene razón, no siempre piensa siempre en el centro de masa, con masas puntuales. Muy bien, gracias por el comentario. Muy Profe, bien. entonces Sí, la solución del movimiento armónico sería como el movimiento de la punta del resorte. sí, a ver, tú tienes un sistema, ¿cierto? El resorte es el que sostiene entonces la masa, ¿cierto? Entonces uno dice, tengo una masa, ¿cómo se mueve esa masa? ¿Cierto? Entonces, es un cuerpo rígido, entonces dice, la masa va a considerar que es una masa puntual, ¿cierto? Y que ese punto corresponde al centro de masa, ¿cierto? Estamos. La distancia entre el centro de masa y este borde es fija. Como se mueve este punto, se mueve el centro de masa, ¿cierto? Entonces estoy pensando es en este bloque, cómo se mueve este bloque, ¿cierto? Entonces en ningún momento estamos hablando aquí de distancia ni de más, ¿cierto? Entonces tú puedes tomar de punto de referencia este borde como lo tomé acá, o si tomas este borde y luego cambias el centro de masa, tienes que tener en cuenta esta distancia. Eso es lo que yo voy con lo que tú dices, listo. Pero en general para este problema, si ves, no es importante esa distancia, ¿cierto? Solamente la referencia sobre este. En los problemas en general no tenemos en cuenta esa distancia, pero sí tienes razón. La masa si no es puntual tendría que tenerse en cuenta. Pero cuando vas a las ecuaciones, pues, eso se cancela cuando lo haces acá. No es relevante para el problema. No sé si te quedó claro. Sí, gracias, profe. Listo. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Y hay un problemita que les recomiendo que lo hagan de conservación de energía. Es el 4,3. Entonces vamos con esto, para que puedan hacer la tarea. Vamos a jugar con esta ecuación, miren. Entonces ya sabemos, encontramos una ecuación como 1, que es un movimiento armónico simple, ¿cierto? Oscilador armónico simple. Otra vez. Muy bien, disculpen acá. Ya sabemos la fórmula del oscilador armónico simple. Y, evidentemente, no tenemos fricción, ¿cierto? No tenemos fuerzas no conservativas, entonces ya sabemos, si no hay fuerzas no conservativas, la energía se debe conservar. Listo. Entonces, hay un problema cuánto punto 3, mire lo que piden. Mostrar, usando lo que vamos a encontrar, que para el sistema masa resorte la energía se conserva. Listo. Esa es la tarea del taller punto 4.3. Para el sistema masa resorte la energía se conserva. Y otra cosa que derivando la expresión de la energía del sistema se llega a la ecuación de movimiento. Pero bueno. Entonces, conservación de la energía. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo la ecuación 1 y vamos a integrar respecto a phi. Miren acá. Integrando la ecuación 1 respecto a phi. Entonces, integro respecto a phi. La ecuación 1, miren. Entre un t y un t0. Entre un t y un t0. Entonces tenemos la segunda derivada de phi. La puedo escribir como de phi punto de t, ¿cierto? Phi punto es la primera derivada, la de t es la segunda. Simplemente. Omega 0 cuadrado es una constante que depende de los parámetros del sistema y la integral de phi.
¿Listo? Miren la ecuación, esta ecuación. Simplemente integrar respecto a esta ecuación de la conservación de la energía. Entonces, si uno, no lo voy a adelantar, eso lo van a hacer en el problema, pero vamos a empezar a trabajar con esta ecuación. Integrar respecto a phi, entre un t y un t0. Esta es simplemente integrar uno respecto a phi. Ojo con esto, miren. Entonces, acá hay un término. Este término, miren. De phi punto dt con respecto a de phi. Vamos a pensar en este. De acá, miren. Mírenlo acá. De phi punto dt por de phi. Y lo que hice fue cambiar de phi punto por de phi. Acá, miren. En el diferencial. Simplemente cambié el orden de estos dos. Cambié el orden de estos dos. Y me queda de phi de t. Esto es phi punto por de phi punto. Estoy cambiando entonces de phi punto de t por de phi por phi punto de phi punto. Estamos operando sobre esto para llegar a una conservación de energía en la tarea. Listo. Profe, ¿por qué se puede hacer ese cambio? ¿Por qué se puede hacer ese cambio? ¿Por qué se puede hacer cuál cambio? Este de acá. Sí, ese. Claro, porque estas funciones son continuas y además está haciendo el cambio dentro de la integral. Entonces, cuando no has evaluado todavía, tú puedes hacer ese tipo de cambios. Las derivadas de funciones que son continuas. Listo. Ese cambio lo puedes hacer sin problema antes de evaluar acá. Mire que todo depende de phi, ¿cierto? De phi, ¿cierto? Son derivadas temporales y esto es una derivada también temporal de phi, ¿cierto? Mire que todo depende, es temporal y depende de phi. Cuando esto pasa, tú puedes hacer estos intercambios. No siempre. Es una pregunta muy interesante. Cuando ustedes ven los cursos de matemáticas se dan cuenta, pueden demostrar que esto no siempre funciona. ¿Cierto? Uno siempre, cuando ve estos cambios, piensa en un machetazo. Yo también. Pero no es así, ¿cierto? Miren que todo esto depende del tiempo y todo es en función de phi, ¿cierto? Es la misma variable y todo depende del tiempo. Cuando eso pasa, esto se puede hacer. Esto lo puede pensar uno desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Pero buena pregunta. No siempre se puede hacer. Y ojo, solamente es cuando todas las variables dependen del tiempo, son continuas. Miren, solo la variable phi, ¿cierto? Y todo depende del tiempo. Ojo con eso. Muy buena pregunta, gracias. Los matemáticos estamos muy pendientes de eso. Muy bien. Entonces, ojo con esto. Esto no siempre funciona, ¿cierto? Solo en este caso. Todo depende de phi, es una variable continua y depende del tiempo. Entonces, miren esto. Phi punto por de phi punto, ¿cierto? Intercambiando estos dos. Y lo vamos a meter acá. Listo. Ojo con eso. Muy bien. Entonces tengo la integral de simplemente el cambio que hicimos arriba. Y evaluamos esta integral, ¿cierto? Miren acá. Phi por de phi, ¿cierto? Es phi cuadrado medio, ¿cierto? La integral de phi es phi cuadrado medio. Hicimos cambio. El medio está acá y el phi cuadrado. Evaluado en t y evaluado en t0. ¿Listo? Hicimos esta integral. Sencillita acá. ¿Listo? Nos quedó omega 0 cuadrado medios evaluado en t 0. Y aquí lo mismo, miren. Phi punto por de phi punto es phi punto cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, verlo acá. Phi punto cuadrado sobre 2 en t y t0. ¿Listo? Esta ecuación de acá. ¿Cierto? ¿Para qué transformé esto acá? Esta diferencial. ¿Cierto? Para llegar a esta forma simple, ¿cierto? Phi punto de phi punto y la solución, ¿cierto? Es esa integral simple. ¿Listo, muchachos? Ojo con eso. Simplemente transformé para hacer la solución, hallarla más sencillo. Listo. Seguro habrá una forma de hallarlo desde aquí y va a dar lo mismo, con toda seguridad. Como le digo, esto no es un curso ni de geometría diferencial, ni de ecuaciones diferenciales, pero se usan, ¿cierto? Entonces, siempre, muchachos, yo les digo a ustedes, repasen movimiento armónico simple, repasen integrales, derivadas, ¿cierto?
No es un curso de derivada ni de diferenciales, pero se usa, ¿cierto? Y son correquisitos. Entonces, eso hay que repasarlo, todo eso hay que repasarlo, muchachos. Como les decía al principio, movimiento circular hay que repasarlo para entender el péndulo simple, ¿cierto? Entonces, eso es la parte que a ustedes les toca hacer de repaso. Ahora que el curso es virtual, muchachos, no se me confíen con los repasos. Ojo, eso es un punto importante. No se confíen con los repasos. No, es que yo lo encuentro por internet, no, muchachos. Los repasos hay que hacerlos para tenerlos presentes, por ahí anotaditos, ¿cierto? Movimiento circular, las funciones trigonométricas, derivadas integrales, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Consejo, en el parcial nos va a dar tiempo de ponerse a repasar integrales que ya deberían saber, ¿cierto? No, es que ¿para qué repaso si todo está en internet? No. O está en mis notas. ¿Cuánto se demora usted buscando en sus notas una derivada? ¿Cuánto se demora usted en sus notas haciendo una integral, por ejemplo, de estas? Buscando y hacer, no tiene tiempo. O sea, esas cosas que son prerequisitos del curso correquisitos, muchachos, hay que tenerlas, anótenlas por ahí en una hojita, o pastelito, pues, o cosas de esas. Es mi recomendación. Pero no me pongan a pensar que, no, ¿para qué repaso? Eso lo encuentro en internet. No, muchachos. Esas cosas hay que saberlas y hay que recordarlas. Listo. Entonces, ojo con eso. Si se confían, muchachos, no hay tiempo en parciales para enfocarse en el tema nuevo y usar las herramientas que ya conocen, ¿cierto? Muy bien. Miren esto, muchachos. Entonces, acá, simplemente el 2 lo cancelé, ¿cierto? Abajo. Y miren lo que tengo acá. Miren lo que tengo acá. Esta expresión, la misma de arriba sin el 2. No hay nada nuevo. Algo que depende del tiempo y algo que depende de T0. ¿Listo? Algo que depende del tiempo y algo que depende de T0. Perfecto. Miren acá. T0 y tiempo. T0 y tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a agrupar a la izquierda lo que depende de quién? Del tiempo. Uy, perdón, aquí falta un cuadrado. Me disculpan aquí, muchachos. ¿No ven? Se me perdió. Me disculpan. Esto es phi punto al cuadrado. Por favor, muchachos, discúlpenme. La 2, miren, tiene un error. Listo, vamos a ver si lo tenemos, si lo corrimos acá. Denme un segundo. Qué pena, muchachos. Estas cosas de la virtualidad. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Así van a hacer muy bien la tarea. Pero es que, ¿dónde se me fue? Listo. Y bueno, muchachos, aquí estamos. La ecuación 2. Simplemente de esta pasamos a esta. No me miren para abajo todavía. Miremos la ecuación 2. No me miren para abajo, que es bien importante. Miren esas dos ecuaciones. Izquierda tiene 2 términos y la derecha tiene 2. No me pasen para abajo, por favor, porque esto es importante. ¿Quién me dice la ecuación 2? Significa que este término phi punto cuadrado de t es al cuadrado más omega 0 cuadrado phi al cuadrado. ¿Es qué cosa? ¿Es de qué naturaleza este término? Miren la ecuación 2. Me van a decir, ¿de qué naturaleza es este término? ¿Y por qué? No me pastelen para abajo. El que ya me pasteleó no me diga nada. O el que ya sabe. El que ya sabe de cursos anteriores. Analicen, los que han analizado una expresión de esta por primera vez, quiero que lo vean. Miren la ecuación 2. Tiene la misma forma. Phi punto al cuadrado, omega 0 cuadrado es igual a una constante, phi cuadrado. Esto en un t y en un t0. ¿Qué implica esto? Es importante, muchachos, para terminar la clase. Eso implica que este término es como phi punto de t al cuadrado más omega 0 cuadrado por phi t. ¿Cómo es este término entonces? ¿Quién me dice? Según esta igualdad de la ecuación 2.
Miren, ¿cómo es este término? Phi Profe, punto constante. cuadrado más omega 0 cuadrado. Constante, excelente. Miren, muchachos, miren qué importante esto. Gracias. Miren, son las cosas importantes. Miren, las ecuaciones tienen la misma forma, derecha e izquierda. Solo cambia quién. Que aquí es un tiempo cualquiera y aquí es un T0. ¿Cierto? Si estoy diciendo que yo evalúo una función, tenemos esa función gamma de t, gamma. Gamma es igual en tiempo t y es igual en un tiempo t0. ¿Cierto? O sea que esa función no cambia en el tiempo. Esa función es como constante. Mira acá. Como la expresión en t es equivalente a la expresión en cualquier tiempo, miren, t0 es un valor inicial, ponemos la ecuación, la integral, t0 es un valor inicial, ¿cierto? Estoy diciendo que este término en un tiempo cualquiera es igual a la misma función en un tiempo t0, que implica que es constante, que no cambia en el tiempo, miren. Miren esto. Entonces, integrando la ecuación de movimiento, estoy llegando a esta condición, ¿cierto? Que esta función es constante. Entonces, ¿qué es la tarea? Miren esto. Mostrar, ojo con esto, que usando la ecuación 3, ustedes van a mostrar que la energía se conserva por el sistema masa resorte. ¿Cierto? Entonces, miren, esa es la tarea, 4.3. Entonces, miren, si yo integro la ecuación de movimiento, van a ustedes mostrar a que llego a un término que está contenido en la energía, que es la energía. Y si derivo la energía, llego a la ecuación de movimiento. Eso es lo que van a mostrar ustedes, ¿cierto? Mostrar entonces que esto implica, que ese término sea constante, implica que la energía se conserva. Listo, 4.3. Entonces tenemos 4.1, perdón. 4.2 también por ahí en algún lado los puse, ¿no? 4. Exacto. Entonces tenemos 3 tareas. 4.1, 4.2 y 4.3. Listo. Y vamos a hacer esta expresión, ¿cierto? Recordemos entonces que se cumple. Porque ya sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que la energía se conserva. ¿Por qué? Porque las fuerzas no conservativas. Pero lo vamos a mostrar a ustedes usando esta igualdad. ¿Listo, muchachos? Entonces, conclusión. Recuerden entonces, martes, jueves, 8 a 10. Los que todavía no se han matriculado, muchachos, por favor, entonces háganlo en ajustes. Ya cuando ustedes lo hagan, creo que esta semana terminarán los ajustes, la próxima entonces los incluyo en la lista oficial. Vamos a manejar entonces lo que es Classroom. Les estaré entonces montando todo en Classroom para que lo tengan. Este primer correo lo envía a su dirección pues, de correo de la universidad para que lo tengan en los dos lados, ¿cierto? Sobre todo el tema tengan muy presente lo que es las fechas. Ustedes se darán cuenta, muchachos, ojo con esto, que vamos hasta diciembre, hasta la tercera semana de diciembre casi. Estamos muy ¿cómo es? Muy ajustados de tiempo. Ojo con eso, muchachos, para que no se dejen con las materias. Y cogieron muchas materias en la virtualidad, que es complicado. Vamos hasta el final, porque arrancamos tarde. En la clase del martes se perdió, porque originalmente la matrícula era el lunes. Y la pasaron para el martes. O sea, que perdimos una clase, o sea que hay unos festivos, entonces el programa está ajustado, ¿cierto? Para cumplirlo y que todo esté en orden. Nos vamos a ir hasta la segunda semana de diciembre con el examen final, que es el quiz final, es el 7, que es lunes, el martes, que era es de feriado, el 8 de diciembre, el 10 es el examen final y ya la última semana de arriba es la habilitación, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. Prográmense ustedes ahí. Yo siempre les envío el primer día todas las fechas para que ustedes se programen bien con eso. Muchachos, somos muchos en este curso. Creo que con ustedes, junto a los que no han podido matricular, más los que están en incompletos, son muchos estudiantes, ¿cierto? Entonces, pónganse ustedes, muchachos, juiciosos con esto, porque ustedes ya se dieron cuenta que la virtualidad es bien
complicada para todos. Vamos a manejar el Classroom entonces y nos vemos entonces el lunes entonces, muchachos. Ese sí no hay problema, ese tienen ahí muy bien los horarios del taller el lunes, con Walter y con Eduard, para que estén pendientes. Yo creo que ellos les envían, si no hoy, mañana, el primer taller para el lunes. Muchachos, ¿alguna pregunta? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Usted va a compartir esta presentación de PowerPoint? No, como te digo, no las voy a compartir. ¿Por qué razón? Primero, porque hay un poco de errores por ahí, ¿cierto? No las diseñé para compartirlas. Y segundo, está también en el libro. Entonces, por eso la idea que asistan a clases es que, o ustedes verán si toman, no sé, en pantallazo o algo, pero estas no están pues en buena forma para compartir, ni se hicieron para eso. Entonces, por eso hacemos la clase, para que ustedes, al que le guste copie y el que no mire el libro. Lo que sí les recomiendo, y ahí viene mi recomendación otra vez para reforzarla, aquí, cuando arranquemos en la clase 6 en adelante, la mayoría de cosas que doy en las diapositivas y en la clase están en el libro de Héctor. Entonces, es muy sencillo para la gente que no le gusta copiar, ¿cierto? Todo está ahí en el libro de Héctor. Pero aquí en esta parte de inicio del curso, sí hay muchas cosas que no están desarrolladas en el libro de Alicia. Entonces, para aquellos que no les gusta copiar y guiarse del libro, les va a ser muy difícil. Entonces, mi recomendación es que copien de aquí, muchachos. Porque esto, miren, es colores y eso no está hecho para compartir, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es la dinámica de evaluación? La dinámica, la misma de los otros cursos. Son un examen parcial y uno de taller. El taller más enfocado en la parte de problemas y el de taller y el del curso más enfocado en la parte de teórica. ¿Cierto? Me refería más que nada a cómo iba a ser. O sea, ¿lo vas a enviar o va a ser durante la clase? El examen, no, discúlpame que sí, es que esto la virtualidad es muy horrible. Bueno, no, lo que vamos a hacer es los exámenes, obviamente, como somos tantos, es imposible hacerlo fuera de horario, es día de clase, horario de clase. Entonces, primer examen va a ser de 8 a 10 de la mañana en la fecha establecida, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Les comparto por el Classroom, les comparto el examen. Sí, buena pregunta, discúlpame que esto la virtualidad me tiene medio loco. Pero bueno, ¿cómo se hace en este curso? Simplemente se les envía el examen, para que lo tengan en cuenta, muy buena pregunta. Se les monta el examen en Classroom, ustedes tienen acceso a él faltan unos 5 a las 8 de la mañana. Ustedes entonces lo que hacen es, ahí están los enunciados, ustedes lo resuelven, ¿cierto? Lo resuelven como es normal, en una hojita, y le toman una foto y lo montan ahí en el formulario del Classroom, del examen, ¿cierto? Entonces yo les doy unos 5 o 10 minutos más al final para que lo monten, y así es que lo hacemos, ¿cierto? Ustedes lo montan ahí, montan las imágenes en el formulario, así lo hemos hecho. O sea, es lo mismo, el tiempo es el mismo, no que les doy 5, 10, 15 minutos más para que le tomen la foto a la hoja y lo monten al formulario. Así va a ser. ¿Listo? Gracias. Listo, muchachos. Sí. No es pregunta, es más bien sugerencia. ¿Qué tal si usted dice que de pronto más adelante se pierden clases? ¿Qué tal si de pronto cuadramos con usted para que veamos clase los días que perdamos otro día? Y así. No. Ojo, no me malentiendan. A ver, muchachos, gracias por la pregunta, Mateo, te agradezco. A ver, el curso tiene unas clases, ¿cierto? Unas clases, ¿cierto? Establecidas. Yo siempre termino usualmente una semana antes, porque yo, mira, las clases las hago yo largas hasta el final, pues, ¿cierto? Entonces yo siempre hago clases hasta el final de 2 horas para ver todo el material en clase, ¿cierto? A mí no me gusta dejar, yo dejo cosas para leer que ustedes pueden leer fácilmente, pero entonces, clases no se van o sea, las clases del curso se van a dictar todas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en esta ocasión no puedo terminar una semana antes, ¿cierto? Eso es a lo que me refería. Yo siempre termino una semana antes de los cursos normales, por eso hago clases de 2 horas, para que el final se haga una semana antes que los otros finales, ¿cierto? Eso es lo que yo hago. En este curso estamos ajustados, no hay margen de nada, ¿cierto? No hay margen de nada. Tenemos el tiempo perfecto para dar las clases, solo que no termino una semana antes, pero no se van a perder clases, eso no se preocupe. Todo el tema se va a ver. Y si se pierde ese es el problema, muy bueno Mateo, que lo dices. Si se pierde una clase por algo imprevisto,
no sabemos, no sé, un milagro que pase algo y volvamos a la presencialidad y hagan examen de admisión. Bueno, si se pierde alguna clase, sí hay que reponerla, ¿cierto? Sí hay que reponerla. Les digo de una vez, yo tengo el 26 de noviembre, el 26 de noviembre es la única clase que no puedo dictar, pues, pero no afecta, como les digo, el desarrollo del curso, todas las clases se van a dictar. Si pasa alguna eventualidad, ese día le digo a algún profesor que me reemplace y dicte la clase. Ese día que no puedo dictar clase. Pero las clases todas completas se van a dictar, no se preocupen, muchachos. Todas las clases de curso se van a dictar. Si hay una eventualidad, miramos cómo hacemos, pero estamos muy ajustados, eso sí, ténganlo en cuenta. Pero por ahora estamos positivos, por eso arrancamos hoy, ¿cierto? Arrancamos hoy. Si hubiéramos arrancado el martes, tuviéramos como una clase ahí de colchón. Lo que les quiero decir es que las clases se van a dar, se hacen los exámenes en el tiempo que es, en el cronograma. Simplemente es eso, que estar acostumbrado a otra cosa antes, pero ya no se puede porque realmente es mucho tema y tenemos cursos de clave. Pero no se preocupen, no van a perder, muchachos. Tranquilos. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Alguna duda, la próxima clase hablamos. El lunes tendrán su taller y les seguiré mandando la información. Entonces, eso. La gente que no está todavía en el curso y quiere el material, por favor, muchachos. Alguien me pide que se lo envíe a un correo, pues, listo. Los que no se han matriculado, entonces mándenme un correo para tenerlos en cuenta, listo. Profe, disculpe, es que en este momento, cuando la compañera preguntó sobre el método de evaluación, tenía el internet muy malo y no pude escuchar bien. ¿Me puedes repetir brevemente, por favor? Ah, sí. Ella pregunta cómo es la metodología de la evaluación. Entonces yo monto los puntos, los enunciados en un formulario de Classroom. Ese enunciado está 5 minutos antes de las 8 disponible, pues cuando es el examen, cuando es el taller, a la hora de taller. La idea entonces es que usted resuelva su problema en una hojita, como siempre lo resuelve, le tome una foto y esa imagen la monte en el formulario. Entonces yo les doy de entre 10 y 15 minutos más para que hagan esa tarea. Tomar la foto y montarla como un adjunto. Ahí entonces, yo no sé pues cómo estarán haciendo, cómo hacían ustedes antes, supongo que era igual. Entonces, lo que deben hacer es tener un smartphone o algo para tomar la fotografía y saber cómo lo montan rápido al formulario. Listo. Así lo vamos a hacer. Así lo hicimos el semestre pasado. Funcionó muy bien, pues. La verdad que desde el principio funcionó muy bien la metodología. La gente lo ha hecho muy bien. Vamos a seguir así a ver cómo nos va. Bueno, muchachos. Bueno, los que me conocen, yo voy a tratar de terminar faltando un cuarto para las 10. ¿Cierto? Yo sé que ustedes tienen otros cursos y a veces me pongo cansón con las discusiones. Entonces, voy a tratar de terminar faltando un cuarto para las 10. Listo. En lo posible. Si no, me disculpan, pero es que a veces el tema se expande. Listo. No, muchachos. Feliz día y nos vemos el martes. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao.